Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste. Muy buenas a todos, soy Javi Rando de Pasaporte Ignotia y estamos en una nueva historia de emergencia. Hoy viajamos hasta Estados Unidos, a Nueva York concretamente, donde un hijo de emigrantes judíos procedentes de Ucrania se convertiría en uno de los más destacados agentes de la antecesora de la CIA, la OSS, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí no queda la cosa. En principio diríais, bueno Javi, habría infinidad de espías en mitad de la contienda, ¿no? ¿Qué hace de especial a este del que nos hablas? Lo que hace especial a nuestro protagonista es que era un famoso jugador de béisbol profesional y un perfil muy extraño de deportista, puesto que además era un académico de fuertes aspiraciones intelectuales. Su influencia durante la guerra de poder, por ver si Alemania o Estados Unidos fabricaba antes la bomba atómica, fue clave. Así que os vamos a contar la historia de Moberg. Morris Berg, conocido profesionalmente como Moberg, nuestro protagonista en esta historia de emergencia, fue un jugador de béisbol que, pese a no ser un fuera de serie, es considerado el jugador más inteligente de la historia de este deporte. Nacido en Harlem en 1902, en el seno de una familia judía que emigró desde Ucrania, Moberg desde muy pequeño mostró sus condiciones para el deporte y empezó a jugar en Newark, New Jersey, la ciudad en la que habitó la mayor parte de su vida, en una iglesia metodista, bajo el seudónimo de Ruth Wolf, con el que ocultaba sus raíces judías para poder practicar el deporte que amaba. Desde pequeño, además de su condición beisbolista, había mostrado un prodigio por el interés académico. Se le consideraba incluso superdotado. Poco antes de entrar en el deporte profesional, se había licenciado cum laude en lenguas modernas por la Universidad de Princeton. Hablaba con fluidez latín, francés, español, alemán, italiano y sánscrito, que a la postre se demostraría, como parte de sus particularidades que le llevaron a ser un espía destacado. En un partido entre Yale y Princeton llamó la atención de los ojeadores de las Grandes Ligas. De esta forma se decidió por seguir su carrera profesional en las filas de los Brooklyn Robins, la franquicia antecesora de los actuales Dodgers. Su puesto era el de bateador y se cuenta que realmente su origen judío hizo de su fichaje un propósito del club para intentar atraer a la comunidad hebrea al estadio. Pero Moberg tenía algo en la cabeza. Pese a ser profesional, no quería dejar de lado su formación académica que tantas satisfacciones le producía. Así que en sus tiempos sin competir viajó a París para seguir ampliando su estudio de posgrado en la Sorbona. Vivía en un pequeño estudio del barrio latino, algo bohemio, y viajó también a Italia o Suiza para conocer un poco más sobre Europa. Los Dodgers no entendían nunca este tipo de forma de entender el béisbol y creían que necesitaban jugadores más profesionales. Por eso fue traspasado a varios clubes donde no tuvo mucha fortuna. Así le fue hasta que consiguió firmar por los Chicago White Sox, un equipo de las Grandes Ligas, bastante reputado, y tuvo la fortuna de que las lesiones de sus compañeros le permitieron jugar de catcher. Catcher es la posición que se sitúa detrás del bateador, para el que no entienda mucho de béisbol. En esa posición pudo influir mucho más en el juego de su equipo y su inteligencia le hizo marcar una gran carrera deportiva. Además, en Chicago sí entendieron que Moberg era un deportista distinto, que tenía una necesidad intelectual que tenía que ser cubierta para poder rendir deportivamente, y le dieron permiso para cursar en Columbia el título de Derecho. No estuvo mucho más tiempo en Chicago y se marchó a Cleveland y Washington. En 1932
acepta una propuesta para viajar a Japón a disputar partidos de exhibición de béisbol de su deporte junto con otros exjugadores. Pero Moberg, como estamos viendo, era una mente inquieta y quiso grabar una película documental de esta gira. La ocurrencia no fue otra que quería unos planos de Tokio que fueran bastante destacados, no quería solo ese plano persona o ese plano de juego, sino que quería darle un poco artísticamente un sentido a su documental, ¿no? Y no tuvo otra ocurrencia, como decimos, que visitar el hospital donde estaba la hija del embajador de Estados Unidos. La idea, o la excusa mejor dicho, era mostrar el apoyo de toda la delegación con la que había viajado a la hija del embajador. El hospital era uno de los edificios más altos de la metrópoli, así que durante aquella visita acudió a la terraza y pudo grabar con tranquilidad algunos planos de la ciudad de Tokio, que más tarde serían clave en nuestra historia. This is the G.I. Jive, man alive. It starts with the bugler blowing reveille over your bed when you arrive. Pero ya que estaba en Japón, bueno, pues Moberg pensó que quería aprovechar esos años y estuvo viajando por toda Asia, en lugares como Filipinas, Corea y Rusia. De hecho, en Rusia estuvo en la zona de Manchuria, que por aquel entonces era un auténtico polvorín, bueno, pues por las necesidades expansionistas del Japón de la época. En 1935 volvería a Estados Unidos para jugar en los Boston Red Sox, los que estuvo hasta su retirada, durante 5 años. Como tenía un rol secundario, empezó a dejarse ver en programas de radio y también pudo escribir un libro de la técnica de su deporte, y a la postre todo esto resultaría una tapadera perfecta. Entonces llegó el shock en forma del ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941, cuando por aquel entonces Moberg estaba empezando su carrera como entrenador. Este hecho, como sabemos, metió a los americanos de lleno en la Segunda Guerra Mundial y fue requerido por el gobierno americano para poner a disposición aquel rodaje que había hecho muchos años antes de Tokio, un material que serviría de base para la incursión de Doolittle en el bombardeo de la capital japonesa. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States. Esta llamada del gobierno hizo que se retirara definitivamente del béisbol para servir a su país. La OSS, la agencia predecesora de la CIA, le reclutaría como agente. El general Donovan, director de la agencia en ese momento, había conocido a nuestro protagonista en la Universidad de Columbia y fue determinante para descubrir el potencial de Morris como posible espía. Su primera misión como agente fue en los Balcanes. En plena guerra, Serbia y Croacia tenían otro polvorín que acabaría explotando años después. Fue foco de conflicto durante toda la contienda, pese a que no tuvieron un papel clave en el desarrollo general. A primeros de 1941 tomó poder en Croacia un grupo partisano antifascista liderado por Josip Broz, alias Tito. Estados Unidos tenía mucho interés en saber cómo se desarrollaba la lucha de poder entre ambos bandos y la ya creciente amenaza comunista a sus ojos. Por un lado, les gustaba el hecho de que Josip Broz, Tito, y el resto de esa milicia croata, bueno, pues luchara contra los nazis, pero por otro les daba miedo que tuvieran una visión comunista de lo que debía ser la futura Yugoslavia particionada. Y bueno, Estados Unidos ya iba poniendo las fichas sobre el tablero. Morris se reunió con los líderes de ambos bandos y determinó que el poder de los comunistas iba más, pero desde la OSS se determinó no intervenir por la extenuación que sufrían las tropas americanas tanto en Europa como en el Pacífico. De ahí Moberg se marchó a la Europa candente para vigilar varias posiciones y en su mayoría relacionadas con la posibilidad de que Alemania estuviera avanzando en el desarrollo de la bomba nuclear. Una de ellas fue Noruega, ocupada entonces por el ejército nazi.
Los americanos atacaron con insistencia una planta industrial que servía para extraer el material conocido como agua pesada, el óxido de deuterio, un ingrediente indispensable para la fabricación de la bomba. Morris pudo conocer que pese a los bombardeos, el ejército nazi había retomado la producción y podía seguir explotando ese material, una información que sería vital para el desarrollo de las 4 operaciones conocidas como la Batalla del Agua Pesada, que pusieron en marcha los aliados sobre Noruega. La OSS mantuvo activo a Morris Berg en la búsqueda de información sobre la bomba atómica, que los americanos estaban convencidos de que era uno de los planes de Hitler para inclinar la contienda hacia su lado. De esa forma, nuestro protagonista se activó de nuevo con el Proyecto Larson, para secuestrar científicos italianos que permitieran conocer el alcance de los experimentos de sus socios alemanes. Luego participó activamente en la Operación Alsos, que bajo el mando del general Leslie Groves, quien también dirigía el Proyecto Manhattan, tenía como objetivo reclutar a científicos para que trabajaran en Estados Unidos. Pero sin duda, uno de los mejores movimientos de Morris Berg fue el de conocer los avances alemanes a través del premio Nobel Werner Heisenberg. El espía se lo montó para conseguir que sus contactos en la comunidad científica de Suiza atrajeran al científico alemán a Zúrich con motivo de una ponencia a la que fue invitado a finales de 1944. El agente americano tenía que averiguar hasta dónde llegaban los progresos alemanes y, en caso de que fuera necesario, asesinar a Heisenberg. Pero su veredicto fue que no, que estaban muy lejos todavía. Los miembros de Alsos continuaron siguiendo esa pista. Al final de la guerra incluso pudieron detener e interrogar a Otto Hahn, a Carl Friedrich von Weizsäcker y el propio Heisenberg. Pero los científicos alemanes trabajaban en la posibilidad de un reactor, pero aún no habían ofrecido nada a Hitler como arma de destrucción masiva, ni tenían los medios que sí desplegaron los americanos en el Proyecto Manhattan. Tras toda esta serie de operaciones, en 1945 volvió a América y le fue concedida la Medalla de la Libertad, pero Moberg la rechazó por motivos personales, y ahora descubriremos por qué. Tuvo 2 revelaciones que le dejaron huella durante el conflicto bélico y que además le influyeron mucho a nivel personal. El primero de ellos fue todos los testimonios recopilados acerca de los campos de exterminio y de los crímenes cometidos por los nazis. No encontró la respuesta que esperaba dentro de su propia organización, por lo que también lo intentó por la vía vaticana. Se cuenta que en una entrevista con el Papa Pío XII le hizo saber de estos hechos y le pidió que los condenara de forma pública, para que así los aliados no tuvieran otra que también hacerlo público, pero el prelado nunca quiso posicionarse al respecto. La segunda situación que caló hondo en Moberg fue la destrucción de Hiroshima y de Nagasaki. Se consideraba uno de los artífices que propiciaron que Estados Unidos llegara hasta ese punto. Sus informes sobre Japón, el trabajo con los científicos europeos, y nunca pudo superar la cantidad de muertes que produjo la bomba atómica en la población nipona. Tras la Segunda Guerra Mundial, su estado mental empezó a deteriorarse, pero siguió realizando trabajos para la agencia, que lo mantuvo en nómina hasta 1954, especialmente en el programa de contraespionaje de la Unión Soviética en materia nuclear. Después de eso, no tuvo trabajo conocido y se dedicó a la lectura y el estudio. Vivía en casa de su hermana y su cuñado. Cuando le preguntaban a qué se dedicaba, se llevaba las manos a los labios en señal de silencio, como algo enigmático, como si siguiera trabajando para la agencia. De hecho, había ciertas contradicciones rondando en su cabeza tras todo lo vivido, y su estado mental, como decimos, no era el más favorecedor. Recibió numerosas ofertas de distintas editoriales para publicar sus memorias. Un personaje así merecía ser contado, pero siempre se negó. En 1972, con 70 años, una caída accidental en su casa le llevó al hospital y de ahí nunca salió. Murió en el hospital de Belleville, de New Jersey, y sus últimas palabras fueron: ¿cómo han quedado los Mets hoy? Tras su fallecimiento, el gobierno americano le dio una nueva propuesta de concesión de la Medalla de la Libertad, que su hermana en esta ocasión sí que aceptó de manera póstuma. Sus restos mortales fueron incinerados en Newark y luego su hermana los llevó hasta Israel, donde fueron esparcidos en una colina de Jerusalén.
Pese a que en su final Moberg nunca encontró la paz. Por un lado, el pensamiento, la idealización que él tenía de su país y del servicio prestado con respecto a las consecuencias que ese servicio había tenido en otras personas, como decimos, nunca encontró esa paz y afectó de forma muy considerable al resto de su vida. La historia sí que le guarda un lugar destacado. Moberg tiene su sitio en el Salón de la Fama de los Deportistas Judíos y que le recuerda como uno de los jugadores más inteligentes de la historia de ese deporte. Y por otro lado, un cromo suyo en la sede central de la CIA que recuerda el servicio prestado a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Colaboran con esta iniciativa Perdidos en el éter, Pasaporte Ignotia, De Historia Fabulis, Cátedra Cultura, La Biblioteca de la Historia, Niebla de Guerra, Casus Belli Podcast, Motor y al Aire, Victoria Podcast, La Tortulia Podcast, Por Tierra, Mar y Aire, La Biblioteca Perdida. Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.